Varios nombres se barajan como posibles miembros del gabinete que acompañarán al presidente electo Lenín Moreno. Gabriela Rivadeneira presentó su última rendición de cuentas de la Asamblea Nacional. El ex candidato asambleísta César Montúfar ratifica su denuncia de que el vicepresidente Jorge Glass estaría involucrado con Odebrecht. En lo internacional, 5 obreros muertos y 19 heridos al desplomarse edificio en construcción en Colombia. Además, Londres nuevamente en alerta tras atentados terroristas. Amigos televidentes, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Comercio TV. Tenemos importante información para ustedes a esta hora. Empezamos de inmediato. Aunque todavía no es nada oficial, varios nombres se barajan como posibles miembros del gabinete que acompañaría al presidente electo Lenín Moreno. A continuación, conozcamos algunos de ellos. Entre los ministros que podrían continuar al frente de secretarías de Estado consta César Navas, quien sería ratificado en el Ministerio del Interior. Paola Pavón, Secretaría de la Política. Richard Espinosa, Sector de Seguridad Social o Economía. Nombres de asambleístas o exministros como Homero Arellano. Iría Defensa, Miguel Carvajal. Agricultura, Jimena Ponce. Educación Superior, Irina Cabeza, Sector Social. Pablo Campana, Ministerio de Comercio Exterior. María Fernández Penosa, Relaciones Exteriores. El ex alcalde de Quito, Augusto Barrera. Secretaría de Planificación del Estado, Julio Bueno. Cultura, Andrés Michelena. Secretaría de Comunicación, y Rosángela Dum, Ministerio de Educación. Además, en el Buró Político de Alianza País, se analiza la posibilidad de eliminar todos los ministerios coordinadores, informó Héctor Romero. La conformación del nuevo gabinete que acompañará a Lenín Moreno en su mandato será responsabilidad del presidente electo. Expertos políticos sostienen que Moreno primero deberá superar varios obstáculos para así consolidar su equipo. Al parecer, la conformación del nuevo gabinete que acompañará al presidente electo Lenín Moreno no será tarea fácil. El analista político Teodoro Bustamante explica que primero Moreno deberá superar 2 problemas de legitimidad. El primero por el resultado de las votaciones de la segunda vuelta electoral, apretado y cuestionado. Y el segundo, la legitimidad interna de Alianza País. Un problema hacia afuera y el otro problema hacia el interior. Son 2 problemas que yo creo que el problema que él tiene es que no le van a dejar en paz en ningún momento. Superada esta fase, Bustamante cree que el primer gabinete será una especie de ensayo. Tengo un compromiso electoral con Perico de los Palotes, ¿ya? Pero el Perico de los Palotes no es el que me conviene para gobernar, pero le voy a dar el ministerio tal durante 3 meses para que enfrente este problema, se queme y luego ya hago el equipo definitivo. Simón Pachano, experto en temas políticos, también se suma al análisis. Se centra en la posibilidad de que Moreno trabaje con gente nueva, o sea, reciclada del actual mandato. La gente en su mayoría, en la absoluta mayoría, votó por un cambio. Tanto quienes votaron por la oposición, una parte de quienes votaron por Lenín Moreno, que buscaban un cambio, digamos, en términos de renovar no solo el estilo de Rafael Correa, sino la orientación misma del gobierno. Y ya en el plano de prioridad de ciertos sectores se menciona el económico. Lo que se ha hecho hasta este momento es tapar la recesión con más deuda. Y eso tiene un límite y además tiene un costo muy alto. Entonces, ahí el gobierno tiene que plantearse un frente económico, ya que hablamos de cómo enfrentarlo, digamos, un frente económico muy sólido. Además, analizaron el papel que podría cumplir la esposa de Moreno. La esposa de un mandatario no debe cumplir ninguna función. No, estamos en una democracia y las autoridades deben ser elegidas por votación popular. Recordemos que de todas maneras él tiene una necesidad de asistencia personal un poco especial. Informó Héctor Romero. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, afirmó que la alianza Creo Suma no sustentó un supuesto fraude electoral y además negó tener un pacto con el gobierno. Esto lo mencionó en un mensaje a través de sus redes sociales. Marchas, denuncia fraude. La razón por la cual no convocamos una marcha por la denuncia de fraude. Denunciar un fraude electoral es un asunto sumamente serio y grave. Por eso es obligación del denunciante probarlo. Les dije que si se probaba el fraude,
estaba dispuesto a acompañar al pueblo, antorcha de la libertad en la mano, para convertir en cenizas al Consejo Nacional Electoral. Jamás lo probaron. ¿Qué argumento justifica su ausencia en el recuento de votos de las urnas abiertas por su propio y expreso pedido? Ninguno. Yo no digo que no hubo fraude, yo me ratifico en que jamás lo probaron. Y de paso, malograron el ansiado cambio. Con el pasar de los días, ustedes, los ciudadanos, se han dado cuenta de eso. Jamás debieron aprovecharse del gran sentimiento de oposición a este gobierno para utilizarlos con otros fines. Apoyo en elección a Guillermo Lasso. A cambio de nada, apoyamos eficazmente a Guillermo Lasso en la segunda vuelta, al punto de que él pasó de cuestionarnos a agradecernos pública y expresamente. Supuesto pacto con el gobierno. Insistieron en difundir la infamia de que no convocamos la marcha porque teníamos un pacto con el gobierno. Y lo hicieron a través de una millonaria y orquestada ofensiva vía WhatsApp y otras redes, junto a una serie de calumnias miserables de las que ya nos ocuparemos en su momento. Pacto con el gobierno nosotros, yo pacto con el gobierno. Desde el primer año de la primera presidencia de Rafael Correa, que Guillermo Lasso aceptó haber financiado, de hecho sea de paso, nosotros estábamos ya en las calles combatiendo al socialismo del siglo XXI. Esto es dictadura, antidemocracia, aquí no vamos a claudicar. Gobierno entrante. El cambio no llegó cuando queríamos, pero jamás renunciaremos a él. Pronto habrá un estilo diferente, pero el socialismo del siglo XXI sigue allí. Debemos seguir combatiéndolo. Debemos lograr que respeten la democracia y la libertad, que dejen de hacer caja chica con el dinero del pueblo, que pongan en vigencia un modelo económico y social que no traiga más pobreza y desempleo. Mientras vivamos, el Ecuador nunca será Venezuela. Lo impediremos desde las alcaldías, desde la asamblea y como ustedes, desde las calles. El ex candidato asambleísta César Montúfar acudió hasta la Fiscalía para entregar su declaración en torno a la denuncia que interpuso en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass, por el caso Odebrecht. Montúfar se ha ratificado en su denuncia de que el vicepresidente está involucrado en casos de supuesta corrupción con la empresa brasileña. El día de hoy vengo a rendir mi versión. Esto está dentro del proceso de investigación previa y creo que lo que está ocurriendo en este momento en Brasil, lo que está ocurriendo alrededor de las delaciones que comienzan ya a dar nombres y que incluso en el caso ecuatoriano ya han determinado que la Fiscalía deba de actuar para que existan ya algunas primeras detenciones. Me parece a mí que da cuenta de que este es un tema que va a ir desenvolviéndose en los próximos días, semanas y meses, el que esperamos en el Ecuador haya justicia, haya investigación, haya sanción a los culpables en el caso de que así sea demostrado. Existe expectativa dentro de la Asamblea Nacional por el anuncio del presidente de la República de pedir una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para cambiar la metodología de pago de pensiones y revisar el apremio por el no pago. Asambleístas del bloque de gobierno dicen estar dispuestos a analizar el pedido de reforma. La propuesta la realizó el presidente de la República y la reforma estaría ya en camino a la Asamblea. Revisar la tabla de pensiones de alimentos, cambiar la metodología de aplicación del apremio por el no pago y reformar el cálculo de pensiones tomando en cuenta los ingresos del padre y de la madre. ¿Qué resolvemos cuando un padre de familia de buena voluntad, de buena fe, pierde su trabajo, no puede pagar 2 meses consecutivos la pensión alimenticia de sus hijos y se lo mete preso? En la Asamblea, los legisladores de Alianza País reconocen que si el proyecto llega, será muy complejo analizarlo en este periodo, que fenece el próximo 14 de mayo. Bueno, yo estoy ya casi de salida de la Asamblea, sin embargo, considero que es positiva esa propuesta para analizarla. Pero están de acuerdo con una revisión integral, siempre y cuando no se afecte a los menores. Hay que revisarlo de manera integral, porque lo que buscamos es justicia, pero siempre prevaleciendo el derecho de los niños, niñas y adolescentes como algo que es innegociable. Que la reforma planteada por el presidente es viable para evitar el abuso y controlar el apremio, aseguran. Allí habría que ver casos y casos.
Si en algunos casos el padre sufre una enfermedad catastrófica, se queda sin trabajo, sufre un accidente de tránsito y no tiene ingresos, obviamente que habría que también valorar esa posibilidad. Es un tema que tenemos que debatirlo al interno de nuestro bloque. Estamos de acuerdo en abrir ese espacio. Tenemos muchísimos casos que han venido a nuestro despacho en los cuales no solamente somos las mujeres las víctimas, hay muchos hombres que son víctimas de la normativa aplicada de una manera distinta. El proyecto de ley podría llegar esta misma semana a la Asamblea y el análisis podría arrancar en la Comisión de Justicia. Informó Javier Gallo. El presidente de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, entregó su informe de gestión de este último año. Destacó la creación de leyes, aunque en la oposición hay críticas en torno a lo que llaman la nula fiscalización dentro del legislativo. Hasta el Pleno habían llegado los legisladores de la bancada oficialista y decenas de invitados. Aquí la presidenta de la Asamblea destacaba que en el periodo legislativo se crearon decenas de leyes que han sido fundamentalmente, según ella, en beneficio de los ciudadanos. Más de 65 leyes aprobadas en 4 años de gestión legislativa. Se habló de lo que llaman efectiva fiscalización, dejando de lado el escándalo. Desterramos el concepto de fiscalización política como una herramienta de chantaje y de show mediático. Aunque eso es criticado por sectores de oposición, para Diego Salgado del movimiento Creo, en el tema de fiscalización, la Asamblea con mayoría aliancista le queda debiendo al país. Cierto es, no vamos al circo tenemos suficiente 10 años todos los sábados. Pero hay que fiscalizar, eso es un mandato constitucional y no se ha hecho. Gabriela Rivadeneira también habló de los retos en la siguiente legislatura. Dijo que el bloque de gobierno está unido y que no permitirán que el hombre del maletín pueda volver a merodear el palacio de la Asamblea. Pero sí vamos a dialogar, por supuesto que sí, y a buscar consensos, sin permitir el retorno de aquel infame hombre del maletín que formaba parte del país que hemos dejado definitivamente y para siempre atrás. Esta es la última rendición de cuentas que Gabriela Rivadeneira realiza como presidente de la legislatura. Ella no ha sido considerada para el nuevo periodo dentro de las altas dignidades de la Asamblea. Se anuncia que Rivadeneira podría ocupar el cargo de secretaria del partido de gobierno. Informó Javier Gallo. Este jueves, personeros de Diario La Hora presentaron una acción de protección en la sala de sorteos de la función judicial. Esto tras la sanción emitida por la Superintendencia de Comunicación e Información Supercom a 4 medios por censura previa al no publicar un reportaje de un diario argentino, Página 12, sobre las supuestas empresas en paraísos fiscales que tendría Guillermo Lasso, ex candidato a la presidencia del Ecuador. Según funcionarios de Diario La Hora, esta sanción viola los derechos constitucionales a la seguridad jurídica debido al proceso y a la libertad de expresión. Bueno, nosotras creemos que el aborto debería ser legal, debería estar despenalizado y debería ser una decisión de cada una de las mujeres de acuerdo a su conciencia, ¿no? En nuestro país, el aborto es sancionado incluso con privación de libertad. Sin embargo, las opiniones frente a este polémico tema están divididas. Hay mujeres que defienden la importancia de eliminar las sanciones, mientras otras parten desde la idea de la defensa de la vida. Dos mujeres de la tercera edad quienes habitaban en una casa abandonada fueron rescatadas en la tarde de este miércoles. Una de ellas, de 90 años, fue alcanzada por un lodazal que puso en riesgo su vida y su hogar. Las hermanas vivían junto a decenas de animalitos rescatados. Ellas son Rosario y Clemencia. Vivían en esta casa en la avenida Libertadores, en el camino que conduce al Templete de los Héroes, en el sur de la capital. Era una casa abandonada que no tiene techo, las paredes están cuarteadas. En realidad no viven como seres humanos. Al parecer subsisten del reciclaje y la caridad de la gente. La señora se le veía en San Roque recogiendo así las basuras. Haciendo tareas de reciclaje de plástico. Pese a las condiciones en las que vive, se dedican a rescatar animalitos abandonados. 20 mascotas, entre perros y gatos, los cuales tienen sarnas. Una de ellas también tiene
este tipo de afectación a su piel y a su salud. Debido al fuerte temporal invernal, la tierra cedió y se convirtió en un lodazal que amenazaba la vida de la mayor de ellas. Fue alcanzada por el flujo de lodo, fue rescatada por vecinos, luego llevada a una casa donde ellos viven en la ladera. Ellas no están en buenas condiciones de salud, la una tiene más de 90 años, la otra tiene más de 65 años. Para rescatarlas fue necesaria la intervención de la maquinaria pesada. Una retroexcavadora en la zona alta, con una mini cargadora en esta zona. Los policías metropolitanos, armados de valor y dulzura, las llevaban en brazos. Aferrados a las sogas, lograron salvarlas del abandono. Las condiciones que estaban no eran para nada buenas, pero es muy gratificante para nosotros, institución, hacer este tipo de cosas, algo que nos llena el corazón. Como le digo a ella, crea y confíe que fue Dios quien nos envió a ayudar. Ellos se van a quedar aquí, mis compañeros se van a quedar aquí ayudándonos a bajar todos los mascotitas. Ya. Aún en la camilla, Clemencia no dejaba de preguntar por sus mascotas. En un principio se negaban a dejar su hogar debido a ellas. Es que es su casa, tiene sus animales, entonces ellas estaban aferradas a eso. Pero con mucho cariño los uniformados las hicieron entrar en razón, no sin antes prometerles que cuidarían de sus peluditos. No va a pasar hambre, ¿ya? Vamos a llevar a todas sus mascotitas con usted para que usted también no esté preocupada. Vamos a cuidar de sus cositas también aquí, ¿sí? Esté tranquilita, por favor, ¿ya? Ellas fueron trasladadas al albergue de la Policía Metropolitana. Patronato San José va a mandar sus geriatras, se ha dado apoyo psicológico con el equipo de crisis y apoyo psicológico de la Policía Metropolitana. Entre sus recuerdos aseguran que una de ellas tiene un hijo llamado Jorge. Pedimos a la familia de la señora Clemencia y Rosario Simbaña, tomen contacto con nosotros, son hermanas. Una de ellas manifiesta que tuvo un hijo hace algún tiempo y que vive en el sector del Panecillos. Será la Secretaría de Riesgos quien analice si esta casa debe ser derrumbada. En Quito, con imágenes de Hernán Guano, informó Andrea Valareso. El colapso de un muro y un deslizamiento de tierra puso en alerta a moradores de un sector de Mapasingue Oeste, al norte de Guayaquil. La caída de la pared habría sido provocada por el fuerte aguacero que soportó esta zona. Así fue como quedó el cerco perimetral del predio de don Víctor Sandoval, ubicado en Mapasingue Oeste, luego de desplomarse presuntamente por el fuerte aguacero del martes. Un sonido muy fuerte, no lo sé, ese rato parecía que vi un rayo y cuando me di cuenta era el muro que se cayó. El propietario del inmueble sostiene que no escuchó más que un estruendo y cuando de pronto miró al sitio de donde provenía el ruido, observó que toda la pared se vino abajo y con ella gran cantidad de tierra de la ladera del cerro. Estaba allá adentro escuchando noticias y cuando sentí una bulla, ¿no? Y no sabía qué es lo que pasaba. Y mi hija dice, papi, salga de ahí que se cae el muro. Sonia Sandoval dijo haber creído que el derrumbe había sepultado a su padre, que en ese instante se encontraba en el patio de la casa. Si no fuera por esa mata de mango, le caía encima a mi papá, porque mi papá justo estaba el carro un poquito más acá abajo, metió en el carro y todito le hubiese, si no fuera por esa mata, le hubiese caído encima de mi papi. Un vehículo parqueado junto a la pared también cayó en el patio de los Sandoval la noche del martes, pero fue retirado horas después. El carro estaba ahí y ahí se rodaba, con lo que se movió la tierra se rodaba para abajo. ¿Qué sintieron en ese momento? ¿Qué pensaban que era? Que ya venía otra vez el terremoto. Los afectados solicitan ayuda para el desescombro y levantar un nuevo cerramiento, informó Ítalo Ruiz. El cuerpo de una adulta mayor fue hallado con claros indicios de tortura en el cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro. Se presume que la muerte de la mujer estaría vinculada al robo de sus pertenencias.
El cuerpo fue encontrado por un hermano de la víctima en esta vivienda y a la vez clínica de rehabilitación física ubicada en las calles Modesto Chávez y Simón Bolívar en Santa Rosa, luego que el hombre intentara sin éxito comunicarse con ella desde hace varios días. Estamos justamente investigando, iniciando la investigación para lograr dar con el paradero de estas personas. La señora, según versiones de los familiares, vivía sola, era una clínica de rehabilitación, de fisioterapia. Al llegar al inmueble, el familiar ingresó y encontró el cadáver en una de las habitaciones. Estaba en su oficina, en donde ella tiene sus camillas y todo eso, estaba ahí donde estaba. Agentes de criminalística y fiscalía se hicieron presentes en el domicilio para fijar la escena y recabar todo indicio que aporte en la investigación. Estaba atada de manos y brazos, fue apuñaleada porque había sangre, estaba la casa totalmente, se han sustraído algunos objetos. El Centro de Rehabilitación Física contaba con sistema de videovigilancia, pero este no podría en esta ocasión aportar con la información requerida. Habían cámaras, desgraciadamente los delincuentes se sustrajeron el disco duro y no podemos bajar ninguna información. Nunca tuvo enemigos, siempre conversaba conmigo. Han encontrado amarrada de pie y manos y todavía cortada el pescuezo. Yo no entiendo por qué razón le hacen eso a la señora. Las autoridades presumen que el móvil de este asesinato sería el robo de pertenencias de la víctima, ya que ésta, a más de su actividad médica, se dedicaría a la comercialización de oro, informó Ítalo Ruiz. La unidad antinarcóticos desarticuló una presunta organización dedicada al acopio y microtráfico de droga que operaba en la provincia del Guayas. Hay 14 detenidos, entre ellos 7 policías. Según las investigaciones, el alcaloide provenía de Colombia. Durante la madrugada de este miércoles, 22 allanamientos se realizaron en diferentes puntos de Guayaquil, tras un trabajo de inteligencia policial de 5 meses. Traía droga de Colombia, traía esta droga a través de vía terrestre. Los cabecillas de esta organización residían en la ciudad de Guayaquil y que básicamente lo que hacían era traer la droga, acopiar la misma, proteger la misma y distribuir y vender a través de microtráfico en toda la ciudad de Guayaquil y en algunos sectores de la provincia del Guayas. En la operación antinarcóticos Libertad 7 se detuvieron a 14 personas, entre ellas 7 miembros activos de la Policía Nacional, que tenían su grado de participación en 2 vías. Primero, garantizar una suerte de logística para poder apoyar en las operaciones en donde se trasladaba la droga, y en segundo lugar, entregar cierto nivel de información de operativos que podría realizar la Policía Nacional para evitar que pueda caer esta estructura. Es por eso que estas 7 personas que están ya a órdenes de la justicia, inmediatamente el día de hoy serán desvinculadas de la Policía Nacional. Dentro del operativo se incautaron 2 vehículos, $2.400 y 1.200 dosis de cocaína y marihuana. Habían algunos paquetes de droga que estaban embalsamados, otros que ya estaban desmenuzados para la droga. Los inmuebles de los cuales se llenó tenían cercanía a los lugares, a los establecimientos educativos, en donde obviamente esto tenía una afectación de alrededor de 1.643 unidades educativas. El viceministro del Interior indicó que desde el año 2013, 936 miembros de la Policía Nacional se han separado de la institución. Sabemos que todavía hay algunos pocos malos elementos que insisten en estar enquistados en la institución, y a esas personas que sepan claramente que no vamos a dar el brazo a torcer y vamos, cueste lo que cueste, encontrarles y vamos a ponerles a órdenes de la justicia. Informó Roselena Vasconés. Y también el viceministro del Interior, Diego Fuentes, dio detalles sobre la captura del presunto asesino del periodista Fausto Valdivieso, el caso Sol Naciente, entre otros. Autoridades del Ministerio del Interior en Guayaquil para dar detalles respecto a las últimas acciones que se han ejecutado en la ciudad. Entre ellas, el operativo Sol Naciente, que hasta hace pocos días logró dar con una cuantiosa cantidad de dinero. La aclaración de esto es así. En el momento en que se dio la rueda de prensa estaba contabilizado aproximadamente 12 millones. Al momento que se ha contabilizado absolutamente la cantidad de lo que se hizo el operativo, no era solamente una casa, eran varios lugares.
es 14.5 millones de dólares. También dieron detalles del caso Fausto Valdivieso. Esto es un proceso que va a tardar algunas semanas porque esto ya, como usted bien lo dijo, es un proceso judicial de extradición. Esta persona fue aprehendida en el aeropuerto de Bogotá tratando de salir a Francia. Había una orden de detención internacional, ahí operó la DIJÍN. Una persona ya estaría identificada como supuesto autor del hecho. Inmediatamente se nos notificó a través de Interpol de Bogotá, Interpol de Quito, y lo que hemos hecho es ya notificar nosotros a las autoridades judiciales para que se pueda emitir todos los documentos necesarios para la extradición. Él está puesto a órdenes de la justicia colombiana. Informó Julio César Saona. Un joven fue asesinado en los exteriores de una discoteca situada en el sur de Guayaquil. Según testigos, el asesino era parte de su grupo de amigos. Habría llegado hasta este local antes de la medianoche. El ahora occiso, junto a un grupo de amigos, se encontraba en el local, disfrutando del ambiente. De pronto, por causas desconocidas, salió del sitio, y eso fue aprovechado por su verdugo. Y había discusiones entre ellos. En esos momentos saca a relucir un arma de fuego y hace los disparos, pero eran del mismo grupo que se encontraban, un grupo de supuestamente de amigos, lo que nos daba a conocer el administrador de este lugar. Fue trasladado hasta una clínica cercana donde recibió los primeros auxilios. Minutos más tarde, lo llevaron a otra casa de salud, pero falleció. DINASED está realizando las investigaciones respectivas. Criminalística también hizo su trabajo en el territorio. De igual forma levantó los indicios de elementos de convicción en el lugar. En la fachada del edificio dice hotel. Funciona como tal, pero en horas de la noche su planta baja, se ilumina y se llena de música. En primera instancia es un hotel, el K de Oro, y una discoteca en el interior denominado 100% Salsa, con los permisos, lógicamente, pero las acciones tomadas inmediatamente por el hecho de sangre que se dio en el lugar, inmediatamente con la intendencia y el personal de la comisaría nos ayudaron con las clausuras tanto del hotel K de Oro como el bar karaoke 100% Salsa. ¿Quién es el que le da permiso si hay zona regenerada y a 100 metros están dos colegios, uno religioso y una escuelita ahí a la vueltita? Además, se supone que ahí tendría que haber una guardianía para que te revise la hora de entrada. Las investigaciones permitirán esclarecer cuál fue el móvil de los hechos y quiénes están involucrados, mientras que los moradores del sector expresan su preocupación por la presencia de algunas discotecas cuyos clientes estarían protagonizando escándalos continuos. Ya varias veces hubo balacera, y la otra vez hubo una balacera con metralla y hirieron a uno, salió corriendo y se dieron balas. Informó José Morales. Un joven fue hallado muerto dentro de su domicilio ubicado en el bloque 22 del sector conocido como La Ladrillera, al noroeste de Guayaquil. El hallazgo del cuerpo ocurrió cuando el padre del fallecido fue a visitarlo y venía desde el interior del domicilio. Y él dijo, que dice, vecino, no me ha visto a mí. Yo digo, tengo días que no lo veo, le digo, vecino. Ahorita le voy a una visita, me dice. Y cuando abrió la puerta salió un fogaz, pero que hasta por acá tenía que estar la gente. Y lo había encontrado puro gusano, arrodillado, con un machete a los lados y quedó para atrás. Pero una cosa le digo, no sé qué pasó, pero no es suicidio, esto es crimen, maestro, esto es crimen. No, eso es. Yo no le voy a creer a nadie nada de eso, es crimen. Una sábana ahí colgada, como para de un fierro que tengo ahí, como para que digan que se ha ahorcado. Esta con candado y la otra con candado y el adentro, maestro. Cualquiera no es bruto, maestro. Nadie es bruto para no pensar eso. Se conoció que el ahora occiso habitaba junto a un hermano y la esposa de este. En el vecindario aseguran que la pareja se cambió de casa y el joven quedó solo. La DINASED investiga el hecho a fin de conocer quién estaría tras este crimen. Tenía días, como 2 semanas, mejor dicho, que no lo veíamos. Informó José Morales. Pues es una decisión personal. Pero si ya tiene su hijo en su vientre, yo creo que ni en las peores especies tú ves que uno mate a su hijo. Así es. Frente a la polémica del tema del aborto, existen múltiples discrepancias a favor y en contra de la legalización de esta práctica. Un informe más adelante.
Casi un año después de que el presidente Rafael Correa anunció la posible venta del Banco del Pacífico, el proceso no se concreta. La presidenta de la Corporación Financiera Nacional, María Soledad Barrera, en una entrevista con El Comercio, sostiene que el banco está valorado en más de 550 millones de dólares, pero esta decisión la deberá tomar el nuevo gobierno. Bancos extranjeros interesados. Ha habido colombianos, peruanos, ecuatorianos, europeos. Valoración del banco. Más de 550 millones de dólares. No puede ser menos nunca del patrimonio, de hecho debería estar por encima de ese monto, ¿no? Entonces también no llegamos a, o sea, es un, como dicen las mismas bancas de inversión, dicen es un cheque grande. Decisión de venta. Y obviamente eso pasa por una decisión de qué es lo que queremos hacer con el banco, que ya no creo que le corresponda a este gobierno. Esperar a la decisión que tenga el presidente electo, Lenín, para ver si se sigue o no quiere seguir o no adelante. Situación del banco. Que es un banco que tiene solidez, que es un banco que tiene solvencia, es un banco que tiene liquidez. Y es un banco que tiene, en mi opinión, un potencial bastante grande de crecimiento de los bancos, ¿no? Los créditos educativos son una opción para quienes buscan estudiar en la universidad. Desde noviembre del 2013, el Banco del Pacífico se encarga de las tareas que antes realizaba el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IESE. A partir del 2008 en adelante, más de 70.000 operaciones de crédito educativo se han realizado en el país. Los créditos educativos son una opción para estudiar la universidad. En la actualidad, cientos de estudiantes los buscan para costear su formación. También padres de familia que requieren financiamiento para la preparación de sus hijos. Sí, me parece interesante, sobre todo estamos aquí averiguando porque la verdad es un poco difícil ahora los costos, ¿no? La verdad es que anhelo mucho estudiar en el exterior, en Barcelona, en España. La carrera que yo quiero es comercio exterior y negocios internacionales y espero salir adelante. Desde noviembre del 2013, el Banco del Pacífico se encarga de las tareas que antes realizaba el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IESE. Desde el 2008, cuando funcionaba el IESE hasta la actualidad, se entregaron más de 500 millones en préstamos. Los créditos que adquirimos como banco y que hoy lo estamos administrando, más los créditos que otorgamos en alianza con el IESE, más los créditos que se les ha otorgado directamente a los clientes, todos esos capitales sobrepasan los 500 millones de dólares. A los cuales se les está haciendo gestiones prejudiciales de cobro, es decir, llamadas telefónicas, recordatorios a través de mails, haciéndoles conocer las bondades o las virtudes que podría tener el banco y el IESE o el IFTH actual para refinanciar las deudas. Eso es importante, ¿sí? No obstante, se han reportado 557 casos de morosidad por más de 90 días en los pagos de los créditos. Es importante destacar que cuando una persona está con debilidades de pago siempre tendrá una opción adicional como para empezar a refinanciar. En esos casos, se presta ayudas a los deudores hasta que se igualen en los montos. Para este año, el Banco del Pacífico planificó invertir 20 millones para créditos educativos, reportó Diego Bravo. La concejal Daniela Chacón, conjuntamente con agrupaciones de peatones y ciclistas, presentaron la propuesta de ordenanza municipal de movilidad alternativa sostenible que busca impulsar la cultura y respeto a otros tipos de movilidad en la ciudad. Con un recorrido en bicicleta que arrancó en el centro norte de Quito y llegó hasta el municipio, los organizadores entregaron de manera formal el pedido de ordenanza municipal en beneficio de la movilidad alternativa para peatones y ciclistas. Proyecto de ordenanza para fomentar la movilidad sostenible que hemos trabajado con grupos de peatones y ciclistas que estamos todos aquí. La idea es visibilizar a la bicicleta y a la caminata como modos de transporte y generar una sociedad y una cultura que nos respete, que nos apoye y donde todos podamos convivir pacíficamente en las calles. La propuesta es integral, busca implementar cambios en temas como la vialidad hasta una cultura de respeto a ciclistas y peatones. Es algo en donde hemos estado contribuyendo desde las experiencias de la calle, entonces esperamos que si la gente se sigue uniendo se pueda seguir mejorando y podamos conseguir la cultura de respeto, que es lo que necesitamos. En la planificación, implementación y control de las autoridades, del peatón, los ciclistas, las personas de movilidad reducida sean la prioridad, que no se nos reduzca el presupuesto, que se cree una mesa de participación ciudadana para dar seguimiento al cumplimiento de la ordenanza.
La propuesta la impulsan colectivos de ciudadanos que buscan que Quito se pueda convertir en una ciudad amigable para quienes han optado por utilizar otras formas de movilidad, que es el mejoramiento de la infraestructura, el mejoramiento de los presupuestos y anclar, digamos, las instituciones municipales a una planificación coordinada en el tema de la bicicleta para que no existan discrepancias entre instituciones municipales y que los movimientos sociales tengan una base fuerte para promocionar el uso de la bicicleta en la ciudad. La propuesta fue entregada al Cabildo y esperan que el Consejo dé trámite al pedido. Informó. Ya estamos de regreso en el Comercio TV y tal como lo anunciamos, en nuestro país el aborto es sancionado incluso con privación de libertad. Sin embargo, organizaciones quienes defienden los derechos de las mujeres defienden la importancia de eliminar las sanciones, mientras otras parten desde la idea de la defensa de la vida. Al hablar de aborto, muchos son los criterios que se contraponen en las sociedades. El terminar con un embarazo es una situación que en muchos países como el Ecuador es sancionado incluso con privación de libertad. El argumento es que todo ser humano tiene derecho a la vida. Muchas organizaciones que se oponen al aborto parten de este precepto para defender su tesis, conjugada con la posibilidad de evitar llegar a esta situación planificando antes una vida sexual y reproductiva responsable. Meterte en asuntos de adultos sin serlo. Lógicamente, si tienes experiencias sexuales precoces, lo más lógico es que vas a terminar en un embarazo. Es la consecuencia lógica, porque para eso estamos. Que lo evites, que lo pospongas, eso ya es un asunto muy personal. Esther parte de su experiencia personal para hoy defender a la vida y advertir de las consecuencias físicas y psicológicas que un aborto puede ocasionar. Pueden ser bulimias, anorexias, abuso de drogas, insomnios, depresiones sin saber por qué, promiscuidad, abortos a repetición. Estoy hablando de casos ya más extremos, depresiones que no salen de ellas y terminan en suicidio, ¿no? Ella, antes de convertirse en madre a los 38 años, vivió la experiencia de varios abortos, los cuales en su momento vio como una alternativa saludable. A mí nadie me lo contó, yo lo viví. A mí nadie me lo contó. Y puede ser que en este momento, porque precisamente ya estoy sanada, porque precisamente padecí el síndrome posaborto, lo hablo con conocimiento de causa. Si bien fueron acciones que cometí en un momento, hoy por hoy mi testimonio pudiera ser en pro de decirles, pasa, no me lo contaron, yo no lo estudié en un libro, yo lo padecí. Pero existen otros puntos de vista sobre el tema. Para varios gremios de mujeres, el derecho de tomar decisiones sobre su futuro y su cuerpo no deben ser motivo de sanción. Porque un embarazo, un parto, el tener un hijo, es un suceso que marca nuestras vidas como personas en general, y negarle ese derecho a la mujer, eso es un desconocimiento de su ciudadanía. En realidad, en estas sociedades que son profundamente desiguales e inequitativas, somos nosotras quienes en la mayoría hacemos todo el trabajo del cuidado, ¿no?, de niños y niñas. Postura que parte desde la idea en que vivimos en sociedades aún machistas, en las que no se le permite a la mujer tomar decisiones de pareja. Uno de los problemas más grandes es que los esposos impiden a las mujeres el usar anticonceptivos, porque tenemos una cultura profundamente machista y patriarcal, dentro de la cual las decisiones reproductivas de las mujeres son cuestionadas y legitimadas, ¿no?, por otro lado. Pese a las discrepancias, en lo que sí coinciden estas mujeres es en la importancia de que las sociedades eduquen a las niñas, no solamente en la prevención, sino también en la valoración de su cuerpo y espíritu. Debe tener su propósito. Y es muy valioso que una mujer no quiera tener hijos. Pues es una decisión personal. Pero si ya tiene su hijo en su vientre, yo creo que ni en las peores especies tú ves que uno mate a su hijo. No solamente tiene que ver con que puedan acceder o no gratuitamente y de forma oportuna al anticonceptivo, educación sexual integral, pero también educación con enfoque de género que nos permita deconstruir los roles sexuales, plantearnos una sociedad realmente equitativa y relaciones justas y adecuadas, no violentas entre hombres y mujeres. El vigente Código Orgánico Integral Penal sanciona el aborto con privación de libertad de 6 a 10 años si es consentido y de 6 meses a 2 años si es autorizado por la mujer. Únicamente se exonera el hecho en el caso de que corra riesgo la vida de la madre y si la mujer presenta discapacidad mental, informó Sofía
Amigos televidentes, gracias por habernos acompañado en el Comercio TV. Mañana más información desde muy temprano. Descansen, buenas noches.